Bienvenidos a Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. El día de hoy vamos a abordar un tema coyuntural para estos tiempos, la ruptura de la comunidad en la sociedad de los flujos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Hoy me acompañan Eduardo Almeida, a quien saludo con mucho gusto, Eduardo, y Marcela Ibarra. Dentro de la complejidad del mundo en que nos encontramos, pareciera que se ha vuelto cada vez más difícil vivir juntos. Avanzamos cada vez más fuerte y diría más tristemente decididos hacia un individualismo. ¿Tiene sentido, ante estas características de estos tiempos, seguir hablando de comunidad, Eduardo? La vida humana siempre ha estado llena de conflictos. Si vemos la historia, pues casi podríamos decir que hemos progresado, aunque suene un poco fuerte decirlo. Ya no nos comemos después de una batalla los unos a los otros, ya no hay supuestamente esclavitud, aunque hay formas nuevas. Sofisticadas. Pero finalmente creo que sí se está dificultando el vivir juntos. Y se está dificultando porque hay mucha movilidad. Antes la movilidad era propia de algunas clases sociales, pero ahora todo el mundo se mueve. Y al moverse, pues claro, las costumbres, las maneras de vivir se van modificando y de alguna manera se están afectando formas, costumbres, tradiciones. Pero a pesar de todo, yo pienso que en nuestro país es un poco exagerado hablar de la ruptura de la comunidad, porque de alguna manera sigue siendo un sostén que le permite esta fuerte resistencia que tiene la población mexicana para resistir frente a tanto problema que continuamente ha vivido. Si vemos, bueno, épocas históricas, cuando la revolución, pues claro, fue todo un periodo donde pues se rompieron las comunidades. No estamos ahorita en una guerra civil como entonces, aunque parece que hay atisbos de eso, pero evidentemente el movimiento de todo mundo, por necesidad, bueno, dentro de poco Marcela hablará mucho de la migración, que ella es una experta en este campo, pues eso claro que mueve las comunidades y se nota, pues, y se vive. Pero por otro lado, en el medio urbano también, aquí mismo en la universidad tenemos estudiantes que vienen pues, de todo el país, y vienen del país, se mueven precisamente con una finalidad de tipo de estudios, pero también la gente se mueve por ingresos, se mueve por empleo, y eso pues está creando dificultad de mantener los lazos tradicionales como de alguna manera existían antes de que empezara esta gran movilidad. Ya, podríamos afirmar que los rasgos o características que ciertas comunidades han tenido durante mucho tiempo, durante un buen tiempo, se han ido cambiando. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las comunidades de migrantes en distintos lugares, en el caso concreto de Puebla, en que han migrado muchos hombres y pareciera que ahora hay pueblos de mujeres solamente, o principalmente de mujeres? ¿Cambia la concepción que se tiene de comunidad? Sí, yo creo, coincido mucho con lo que plantea Eduardo, ¿no? Me parece que esta idea de comunidad muy tradicional, cerrada, ¿no? Incluso a la que se refieren
particularmente Zygmunt Bauman, que es uno de los teóricos contemporáneos más ocurridos actualmente, esta idea de una comunidad donde hablamos de algo como más cálido, más cercano, realmente se ha transformado, no solamente por los flujos migratorios, ¿no?, sino también los flujos de información, ¿no?, la llegada de los medios de comunicación, rompieron con muchas relaciones que eran cercanas, cara a cara, y lo que hicieron fue acercar estas relaciones que se daban a la distancia, ¿no? Y que dentro de los flujos lo que encontramos es la llegada de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de vida, ¿no?, que nos permiten acercarnos a ellas. Los flujos financieros, lo que ahora tienen al mundo de cabeza, ¿no?, de alguna manera también han cambiado o han transformado esta idea de comunidad cerrada y mucho más estable, ¿no? En el asunto de la migración, bueno, las comunidades de migrantes lo que han hecho en los lugares de llegada es de alguna manera recrear las tradiciones que ellos traen consigo de sus lugares de origen y han de alguna manera enriquecido parte de la cultura local, ¿no? Lo mismo sucede con los lugares de origen, ¿no? De alguna manera estas comunidades también traen de vuelta, estas comunidades de migrantes traen de vuelta nuevas formas de convivencia, ¿no? Que no quiero decir que no sean conflictivas, ¿no? Hay una serie de conflictos en estas nuevas relaciones que se plantean, ¿no? Se traslada entonces las características y las tradiciones de una comunidad a otra, en el caso de los migrantes, en la mayor parte de estas situaciones. ¿Es así? Sí, pero no de manera idéntica, ¿no? Es decir, hay una recreación de las tradiciones, hay una recreación de las costumbres mismas que adquieren incluso otro significado en los nuevos lugares a los que llegan, ¿no? Retomando lo último que decías, Eduardo, ¿te parecería entonces, podríamos afirmar que este individualismo exacerbado que se da en las sociedades occidentales no llega a un grado preocupante en México? Bueno, yo creo que depende también de las clases sociales, hay que seguir hablando de ellas, sí, porque evidentemente no estamos en Europa. Según los sociólogos que han trabajado el asunto, dicen que allá lo único que le preocupa ya en las encuestas no es ni la salud ni la educación, es el control de la propia vida. Y el control de la propia vida pues te lleva a pasar por encima de quien sea con tal de que tú manejes tu propia vida. Y yo creo que este individualismo exacerbado, pues sí es real, sí se da también en México, pero no con los rasgos que tiene allá. Porque incluso en nuestras comunidades indígenas, a pesar de que migren y demás, sigue habiendo solidaridades. Yo creo que el problema que tenemos es las palabras siempre. La palabra comunidad, es más, la gente nunca ha oído hablar de tenis y no le importa mucho cómo la definía, ¿no? Que si era cálida o si era fría o si se organizaba de manera diferente. Lo que pasa es que seguimos empleándola. La comunidad europea, la comunidad de los 8, la comunidad conyugal, el término se sigue usando, pero como todos los términos son dinámicos y así hay que tomarlos. Yo lo que veo es que muchas veces los académicos nos vamos por las fintas de las definiciones académicas, que no coinciden para nada con lo que vive cotidianamente. O parcialmente, ¿no? A lo mejor coinciden un poco. Coinciden un poco, sí. Pero digo, por ejemplo, bueno, esta idea de comunidad. La gente sigue hablando de su comunidad, aunque esté en Chicago o esté en Nueva York, y va creando una nueva, y por eso yo creo, sí pienso que se requiere ver en una forma más dinámica todos estos conceptos. Yo digo que estamos en una época de matones. La gente dice, ya no hay que hablar de comunidad, ya no hay que hablar de historia, ya no hay que hablar de ideología, no hay que hablar de sociedad, pero eso somos los académicos. La gente común y corriente sigue empleando esos términos y los va a seguir usando hasta que les sean útiles. Cuando de plano ya el término comunidad sea totalmente fuera de necesidad, va a desaparecer solito, como ha habido términos que desaparecen. Ahorita no tengo en la cabeza ninguno, pero me imagino que ya nadie habla mucho de la Inquisición, por decir. Claro. Aunque siga habiéndola, pero por lo menos no en los términos que se empleaban anteriormente.
Sí, o no tan abiertamente como existió en los siglos pasados. Exactamente. ¿No? Bien, podríamos determinar entonces, Marce, ¿hay una ruptura de la comunidad o no? Y bueno, y como decía Eduardo, en tu estudio y análisis durante mucho tiempo de la migración, existe una ruptura en este fenómeno migratorio para con sus comunidades de origen. ¿Cómo se relacionan una vez que migran en una ciudad distinta, en una cultura distinta? Esta reproducción de sus tradiciones y de sus costumbres es una manera de defensa, de unificación, de una necesaria búsqueda de identidad de donde no son. Yo diría que hay una ruptura si nos quedamos con esta definición, como bien dice Eduardo, de una comunidad estática, cerrada, que no cambia, ¿no? Y que no se transforma, ¿no? Pero me parece que lo que encontramos ahora es más bien comunidades donde existen todavía estas redes de solidaridad, de afecto, que pueden distinguir a la idea de comunidad, pero en donde también hay como un puente con esta nueva ideología mucho más liberal que tiene que ver con los individuos, ¿no? Me parece que hay una convivencia de estos dos sentidos y que lo vemos incluso en las comunidades de origen de los migrantes y en las comunidades migrantes, particularmente las de México en Estados Unidos, ¿no? Hay relaciones de solidaridad, hay relaciones de afecto que se mantienen a la distancia, pero también encontramos estas nuevas relaciones que se dan por interés, ¿no? O, por ejemplo, el desarrollo de proyectos productivos en algunas comunidades de origen, si bien tienen algún ideal de generar desarrollo en sus localidades, lo cierto es que también dentro de ellas está toda esta lógica de la ganancia, ¿no? Claro. Esta lógica capitalista, ¿no? Que es donde se inicia este quiebre con la definición tradicional de lo que es comunidad, ¿no? Entonces, yo creo que a lo que asistimos ahora es como a una convivencia de estas dos formas de relación social, que sería la comunidad y tal vez la asociatividad por otro, ¿no? Pero que y que generan además conflictos más allá de los que ya existían, ¿no? Muy bien, vamos a un corte, regresamos en un momento con Pensamiento Libre. Continuamos con Pensamiento Libre. Dentro de estos fenómenos complejos de identidad, de individualidad, de migración, empiezan a surgir, a lo mejor no empiezan, tú me corriges, Eduardo, ciertos términos que significan, que intentan dar respuesta a fenómenos dentro de este fenómeno mayor, ¿no? Y me refiero, y quiero mencionar, la sociedad de flujos versus una sociedad estática. Imagino estática porque permanece en su mismo lugar haciendo más o menos lo mismo en contraposición de aquella que se está moviendo. ¿Esto es mundial? ¿Existen ciertas regiones en donde se da más? ¿Cómo es el asunto? Sí, evidentemente que hay grandes diferencias a nivel mundial. Cuando se habla, por ejemplo, del desarrollo de la ciencia desde el año, yo diría 8000 antes de Cristo hasta el año 1900, la curva de crecimiento científico casi no se movió. De 1900 a 1950 subió un poquito y de 1950 para acá se volvió vertical. O sea, claro que ha habido cambios y que la sociedad ha cambiado. Pero esta sociedad de flujos que refleja todos estos avances tecnológicos, pues precisamente los medios de comunicación, el transporte, el avión y ahora el internet y todo esto, pues hace que la gente se mueva más. ¿A eso se refiere, Eduardo, la sociedad de flujos? La sociedad de flujos, ¿sí? Se refiere a eso, ¿no? Que antes las personas podían permanecer en un lugar durante toda su vida y la sociedad podía organizarse tranquilamente y no estar cambiando constantemente. La sociedad de flujos es precisamente esto, que ya la estabilidad es casi un lujo. Todo se mueve, todo cambia, todo fluye, pues.
No como el río. necesariamente de manera geográfica, digamos. No en es todos espacial. lados, Ya. porque yo lo que pienso es que, bueno, si hablamos así en una forma de evolución del pensamiento occidental, porque luego es difícil que hablemos de Asia y de África sobre todo, ¿no? Y de nuestros pueblos indígenas. Porque hablar ahorita de lo comunitario, pues es como muy viejo, ¿no? Si algo se acabó, según dicen, fue la comunidad aquella estable, y luego vino el Estado. O sea, todo se explicaba por la convivencia, luego todo se explicaba por la política, luego todo se explicaba por lo social. Y ahora vamos a ver en el foro que tenemos dentro de unos días que una de la parte final del libro de Alain Touraine habla del fin de lo social. Entonces se acabó lo comunitario, se acabó lo estatal, se acabó lo social. ¿Y ahora qué queda? Pues lo individual, el sujeto, ¿sí? Pero sigue habiendo comunidad, sigue habiendo Estado, sigue habiendo sociedad, pero en una forma diferente. Y eso es lo interesante. El individualismo yo lo veo como un arma de dos filos, es decir, o una ventaja y una desventaja. Yo creo que es genial que estemos llegando a valorar la individualidad, la conciencia propia y la posibilidad de manejar la propia vida. Creo que eso es lo positivo del individualismo, que estamos llegando en esta sociedad de flujos, nos está obligando a ser conscientes y a tener conciencia de nuestros derechos y por lo tanto a hacer algo respecto a eso. Pero eso no quita que tengamos que tirar por la borda todo lo demás. Sí, ¿cuál es la parte entonces negativa del individualismo? La parte negativa del individualismo vendría siendo centrarse en el control de la propia vida, en yo me paso por encima de quien sea con tal de que yo salga adelante, que es un poco el riesgo de este individualismo. O sea, el riesgo es este egocentrismo exacerbado, este egoísmo brutal que nos puede llevar a todos contra todos, ¿no? La ventaja es esta conciencia cada vez más fuerte de uno mismo, que entonces nos llevará a nuevas formas comunitarias, a nuevas formas sociales, a nuevas formas de Estado, y a lo mejor hasta las palabras cambian, ¿no? Yo trabajo mucho la cuestión de comunidad, pero pienso que sigue siendo válida. ¿Por qué vamos a cambiar una palabra que nos permite comunicarnos, ¿no? La misma palabra sociedad, la misma palabra Estado y la misma palabra individuo. Pero yo lo que pienso es que tenemos que ir adaptando todos estos términos o cambiarlos en un momento dado, pero mientras sirvan y mientras sean del uso digamos, del común de las gentes, pues vale la pena mantenerlos. Nuestro problema ahora es cómo vivir juntos libres. Porque antes vivíamos juntos no libres, es la verdad. ¿Quién nos dominaba? La comunidad, entendida a lo antiguo, la sociedad, el Estado, y hemos llegado a un momento en que esta libertad puede llegar a ser auténtica, que cada individuo maneje con dignidad su propio destino. Pero el riesgo es ese, que nos confundamos y que por individualidad y por individuación entendamos egoísmo brutal y pasar por encima de todos los demás. El doctor Eduardo Almeida Costa es licenciado y maestro en Psicología del Trabajo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Psicología Social por la Universidad de Cornell en Estados Unidos y maestro en Derechos Humanos por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El doctor Almeida ha sido profesor de la Universidad de California y trabajó muchos años en San Miguel Sinacapan, en el proyecto de animación y desarrollo, donde elaboraron muchos proyectos en materia de derechos humanos. Almeida es el primer mexicano que ha obtenido el International Humanitarian Award de la Sociedad Norteamericana de Psicología, así como otros reconocimientos como la medalla William Wundt y el Premio Nacional a la Investigación del Consejo Nacional de Investigación y Enseñanza de Psicología. Muy bien, Eduardo. Marcela, ¿querrías añadir algo a propósito de esta sociedad de flujos? Sí, a mí me parece que si hoy le preguntaras a los jóvenes precisamente sobre la sociedad de flujos, ellos te dirían, ¿hay otra? ¿No? Porque precisamente ellos han nacido en una época en donde las nuevas tecnologías están al alcance de la mano, no de todos,
pero de alguna manera uno tiene contacto con ellas, ¿no? Para ellos es ya muy sencillo, incluso en comunidades rurales alejadas, picar un botoncito y comunicarse inmediatamente con un familiar que no está en su localidad, ¿no? Entonces, me parece que esa es una de las grandes rupturas que hay también con esta idea de comunidad tradicional, ¿no? Que ya no es una comunidad ubicada en un territorio, no quiero decir que sea desterritorializada, sino que se amplía a territorios lejanos, ¿no? Entonces, creo que eso me parece que es central para la discusión, ¿no? La televisión, bueno, trae nuevas formas de vida, ¿no? El tener el Sky, una serie de televisión cerrada, ¿no? Que de alguna manera trae nuevos estereotipos, nuevas costumbres, etcétera, y que las tiene uno al alcance de la mano con apretar un botón, ¿no? Entonces, me parece que eso es central. Y un elemento que también es importante cuando hablamos de sociedad de flujos es que aparecen nuevos actores sociales, ¿no? Es decir, ya no son los individuos, como dice Eduardo, solamente, sino las redes sociales que empiezan también a conformarse como actores ¿Que serían importantes. una suerte de nuevas comunidades, estas redes sociales? Que podrían ser como una especie de nuevas comunidades, ¿no? Es decir, la gente que se reúne incluso en espacios virtuales como para tomar decisiones políticas, ¿no? Estas comunidades, por ejemplo, en defensa del medio ambiente, ¿no? En Brasil, por ejemplo, que se unen con otras comunidades en Europa para trabajar sobre un tema común, ¿no? El mismo movimiento zapatista, ¿no? Que se ha articulado a otros movimientos en el mismo sentido en otros países, ¿no? Entonces, me parece que esta posibilidad de conectarse con otros resulta en lo que dice Eduardo, ¿no? Un reconocimiento de los derechos y una nueva forma de organizarse ante ellos. Marcela Ibarra Mateos es profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana Puebla. Realizó estudios de licenciatura en Comunicación y de maestría en Análisis Regional. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Científicos Sociales del ITESO. Marcela se desempeñó como asistente de investigación en el programa de investigación sobre pobreza de la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina. Además, trabajó en el programa de investigación sobre identidades sociales en la región Puebla-Atlixco de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde 1998 es responsable del programa de estudios sobre migración de la Ibero Puebla. Sintetizando entonces, este fenómeno de la sociedad de flujos es una suerte de acercamiento del mundo al individuo, la posibilidad que tiene de conectarse con otros y de que el mundo esté junto a él en el momento en que lo quiere. La posibilidad de ver cómo está sucediendo una guerra del otro lado del mundo, que lo hemos estado viendo, por desgracia, ¿no? O la oportunidad de ver un ballet en un extraordinario escenario. Claro. Eso sería. Y sí, y lo importante es que se logre verdaderamente esta individuación, es decir, esta individuación, capacidad. ese es otro término, individuación. Sí. ¿Cómo podrías definirlo, Eduardo? En 30 segundos porque nos vamos a un corte. Esta conciencia de sí mismo de cada persona. O sea, la conciencia de que yo soy tan digno como cualquier otro. Como diría mi mamá, tú no vales más ni menos que nadie, cada quien. Esa es la individuación. Esa es la individuación. La maestra Ibarra fue directora de la investigación Identidades y Desarrollo Local, el caso de la Mixteca Poblana. También participó en el estudio sobre migración intrarregional, el caso México, Guatemala, El Salvador. Y más recientemente ha conducido la investigación llamada Comunidades Transnacionales, el caso Puebla-Nueva York, financiado por la Fundación Rockefeller. Las principales líneas de investigación que trabaja son identidades, imaginarios sociales y migración, pobreza, desarrollo y migración, territorios imaginarios y redes sociales. Marcela ha logrado combinar su trabajo de investigación con la colaboración con organismos de la sociedad civil. Prueba de ello es que forma parte del Foro Migraciones en México y forma parte activa de la Red de Organizaciones Civiles sobre Migración. Ha representado a México en foros internacionales, como en la Conferencia Hemisférica de las Migraciones en Santiago de Chile, en la Conferencia sobre Migraciones Sudamericanas en Quito, Ecuador, y ha participado en la representación del Foro Migraciones México ante la Relatora de Derechos de los Migrantes de la Organización de las Naciones Unidas.
Actualmente, Marcela Ibarra trabaja en el Servicio Jesuita para las Migraciones desde la Ibero Puebla. Bien. Vamos a ir a un corte, pero dejo la pregunta con la que los invitaría a continuar en el siguiente bloque. ¿En qué medida la sociedad mexicana es una sociedad de los flujos? Vamos reflexionando sobre ello. Vamos a un corte, regresamos en un momento. Continuamos con Pensamiento Libre. En México, y siempre lo contrastamos con la sociedad norteamericana, hace no muchos años existían, me parece que 16 millones de computadoras para una población que ahorita más o menos oscila entre 105, 106 millones de personas. Tomo esto solamente como un elemento para preguntarte, Marcela, ¿en qué medida la sociedad mexicana se podría considerar como una sociedad de flujos? Qué bueno que lo planteas, Jorge, porque quería yo precisamente matizar un poco lo que hemos estado diciendo, ¿no? Si bien es cierto, el Internet particularmente es la entrada al mundo, también hay guías que te llevan por ese mundo, ¿no? Es decir, la información no está disponible para todos y el acceso tecnológico tampoco es para todos, ¿no? Nosotros en las comunidades rurales podemos llegar a las telesecundarias, por ejemplo, que es donde debería de existir el equipo, por lo menos ya como lo señala la política pública, y no hay tal, ¿no? Es decir, no tienen acceso al elemento básico de lo que sería la telesecundaria, ¿no? Es decir, todavía hay un acceso muy limitado en México en términos de Internet y en términos de computadora, pero hay otros medios de comunicación que me parece que es importante mencionar, como ya había yo dicho, la televisión y el radio, ¿no? A través de ellos también entra a los hogares o entra a las familias diferente información que de alguna manera influye en las costumbres, en las tradiciones, en la propia identidad, ¿no? Entonces, por ahí me parecería que había que enfatizar, ¿no? La desigualdad en el acceso, ¿no? Y lo que ya había yo mencionado, este asunto de que cuando uno entra a Internet, pues también tiene guías que de alguna manera lo van llevando a ciertos espacios, ¿no? La manera en que está construido el mismo Internet te va puntualizando, subrayando algunos elementos que interesa a quien maneja el Internet que entres a ellos, ¿no? Y no olvidar de todas estas empresas transnacionales que son dueñas de los principales buscadores en Internet, ¿no? Yahoo, el Google también, Altavista me parece que es otro, que de alguna manera también van acaparando la generación de información, la construcción de información y la manera en que se va dispersando a los diferentes internautas, ¿no? Que ahora se le llaman. Sin ánimo de distanciarnos mucho del tema central de este programa, sí existe una mayor pluralidad, digamos, una mayor apertura en estos buscadores, está menos restringida la información que la que da, por ejemplo, la televisión. Claro, por supuesto, ¿no? Y ahí me parece importante también señalar que la información que va llegando ahora por los medios de comunicación, además está plagada de toda una política que hay detrás de ella de generar ciertos sentimientos en la población que incluso pueden dificultar también la posibilidad de la comunidad, ¿no? Esta insistencia en la violencia, esta insistencia en el miedo, en la ruptura y que de alguna manera van cerrando espacios públicos donde tradicionalmente lo comunitario tenía lugar, ¿no? Es decir, jóvenes que ya no van a los antros, ¿no? Porque hay que tener cuidado con los zetas, por ejemplo, ¿no? O gente que tampoco va a ciertos lugares públicos, como sucedió en Sinaloa, por ejemplo, a raíz de los atentados de meses pasados, la gente ya no salió a festejar el 10 de mayo, ¿no? Entonces, cuestiones tan elementales como esa, que también van teniendo efectos en esta convivencia o en esta construcción de comunidad. Pero por el otro lado, lo que también mencionaba al inicio Eduardo, ¿no? La comunidad también se genera o se construye como resistencia, ¿no? Es decir, la gente se reúne, ¿no? Genera lazos de solidaridad frente a situaciones que de alguna manera se van
desbordando, ¿no? Se me ocurre, y ahorita regresamos a México, este fenómeno inusitado que se dio en España un poco antes de las elecciones en las cuales ganó José Luis Rodríguez Zapatero, cuando estaba a punto de ganar el Partido Popular, fue una serie de mensajes por toda España por celular que provocaron movilizaciones y provocaron una elección distinta a la que iba a ser la ciudadanía española. En Reflexiones de Marcela Ibarra, son las concurrentes crisis económicas en México, que se han generalizado a todos los factores de la producción, la principal causa de la migración hacia los Estados Unidos. En un contexto en que la sociedad mexicana está polarizada por el modelo de desarrollo, para muchas familias la única alternativa de sobrevivencia es la migración. Un elemento que resulta esencial para explicar los actuales flujos migratorios son las redes sociales que se constituyen a partir de ellos. Conexiones que se realizan entre sociedades de expulsión y algunos puntos específicos en sociedades de recepción. Estos lazos están dados por las relaciones de amistad, de parentesco o de identidad, o eso que se llama paisanaje. Es decir, el entramado de relaciones que tienen que ver con eso que ahora se ha estado llamando identidad regional o local. El sentimiento de pertenencia a una región o la identidad puede o no ser importante para una persona que nunca ha migrado. Sin embargo, cuando dos personas de un mismo pueblo se encuentran en el exterior, refuerzan sus lazos de unión y de trabajo, haciendo que el paisanaje sea un elemento crucial en sus relaciones sociales. Te reitero la pregunta, Eduardo, si te parece que le hacía a Marcela. ¿En qué medida la sociedad mexicana es una sociedad de flujos? Pues en una cierta medida. Precisamente un poco lo que decía Marcela. Los jóvenes dicen que hay otra sociedad que no sea la sociedad de flujos. Los jóvenes urbanos. Los jóvenes urbanos, exactamente. Pero también los rurales. Es decir, que ya entraron en esta sociedad que es real, que en el lenguaje común y corriente no se llama una sociedad de flujos, sino simplemente que la gente se mueve, la gente tiene más contactos, la gente quiere comprar un celular, la gente en la medida de lo posible pues le gustaría no solo tener Televisa y TV Azteca, sino poder pagarse el Sky y el megacable, en fin, tener mayores medios de información y de comunicación. Yo creo que sí estamos en eso. Pero la verdad es que pues sigue habiendo muchas diferencias. En Estados Unidos ahorita yo estoy organizando un congreso internacional de psicología comunitaria. Para los que dicen que no existe la comunidad, yo les puedo hablar de 54 países donde la gente sigue hablando de comunidad y sigue hablando muchas veces incluso en el término de tenis, de comunidad cálida, comunidad cercana, comunidad territorial, porque lo sigue habiendo. Y México tenemos toda esta gran variedad. Tenemos desde comunidades donde hay gente que no ha salido más allá de Cuetzalan ni de Zacapuastla, a pesar de que usa el celular, pero con otra conciencia de lo que es el celular. Porque esa es también la otra cosa. Pensamos que todos vemos las mismas cosas de la misma manera, lo cual no es cierto. Y entonces México es un país pues muy interesante, porque estamos en el centro prácticamente universal. Los norteamericanos, por ejemplo, les hablábamos de la brecha digital, ¿no? Hablando de comunidad. No entienden el término. La mayoría de la gente común y corriente norteamericana no sabe que hay países en donde los medios no han llegado, en donde pues no todo el mundo se puede dotar de un megacable o de un Sky y que por lo tanto tiene limitada su comunicación. Y eso pues nos lleva a pensar si nuestra sociedad mexicana evidentemente es una sociedad que ya es una sociedad de miedo también, donde ya no hay niños de la calle ni siquiera, porque ya pues nadie sale a la calle, menos los niños, ¿sí? Y donde los jóvenes pues también ahora con todo esto que está sucediendo, toda esta violencia, pues estamos regresando. Pero no me dirás que la vista no es una comunidad. O sea, la comunidad no se da solo entre los pobres, se da también entre los ricos, que es lo que dice Zygmunt Bauman hablando del primer mundo. La comunidad, la búsqueda de seguridad en un mundo hostil. Pero también tenemos la comunidad, y la comunidad mexicana es de esas, la comunidad en búsqueda de un mundo libre en una sociedad opresiva. Yo creo que hay que ver
esos dos aspectos que son importantes. Si somos una sociedad de flujos y tenemos todas las ventajas de los flujos, que nos trae el miedo, la homogeneidad, la pérdida precisamente de posibilidad de ser individuos libres, ¿sí? Que para mí eso es lo más grave que nos puede estar sucediendo como sociedad. ¿Cuáles eran las causas de no poder llegar a ser individuos libres en estos tiempos? Pues yo pienso que precisamente uno de los graves riesgos es no darnos cuenta de hasta qué punto las nuevas tecnologías y la sociedad de los flujos nos puede estar manipulando para meternos a nuevas esclavitudes, a nuevas dependencias, a nuevas manipulaciones y a alejar cada vez más de nosotros la capacidad de ser auténticamente seres libres que escogen libremente crear sus medios de comunidad. Porque muchas veces las comunidades son obligadas, ¿sí? O sea, no escogemos nuestra comunidad. Y eso sería una cosa importante para una nueva visión de comunidad. Una comunidad de hombres libres que escogen su comunidad. Una comunidad no excluyente, porque esa era otra característica de las viejas comunidades. Excluían. Y ahorita pues, estamos viviendo épocas de una fuerte exclusión. Entonces necesitamos repensar, por eso yo diría, el término de comunidad hacia una comunidad que permita que seamos libres, una comunidad que escojamos, que no nos es impuesta por la vida, ni por los medios, ni por la sociedad, que claro, es una utopía, porque vivimos tan condicionados por tantas cosas, y ahora por los medios, ¿no? Sí. Y ahora por los flujos. Eso iba a preguntarte, Eduardo, un poco retomando lo que le preguntaba a Marcela también. ¿Existe la capacidad de, el individuo tiene la posibilidad de dirimir cuáles son, por decirlo así, los flujos que elige? Es decir, abrevar más de información, por ejemplo, de Internet que de la televisión. Desgraciadamente yo pienso que no, es decir, que hay poca oportunidad de que la gente verdaderamente sea libre, que tome decisiones. Porque bueno, están las necesidades primarias, ¿no? Digo, esto de la libertad a veces suena como un lujo, ¿no? Sí. Y esto de la dignidad que es tan importante, pero la gente la vive naturalmente y se defiende muchas veces. Precisamente yo creo que ese es un rasgo muy fuerte que tenemos. Y yo creo que es un poco el mensaje zapatista, ¿no? El mensaje de los caracoles. Vamos creando nuestras comunidades, vamos usando los flujos, y yo creo que lo que ha sostenido a ese grupo ha sido precisamente la comunicación internacional, usando los flujos para ir creando una sociedad pues, de comunidades de individuos libres, que es hacia donde deberíamos tender. Desgraciadamente parece que al revés, ¿no? Cada vez estamos más condicionados, vivimos totalmente, nos mimetizamos con todo lo que sucede a nivel mundial, y ahí vamos tratando de imitar lo que no habría que imitar y de no lograr lo que deberíamos lograr, que es esta creación de mexicanos auténticamente libres, que lo sabemos, estamos amarrados permanentemente por miles de cosas y estamos permanentemente forzados a vivir en comunidades que no queremos. Y eso es lo terrible de esta paradoja, ¿no? Sociedad de flujos, aparentemente muchas posibilidades de libertad, en la realidad cada vez más amarrados por una bola de tonterías. En el texto Psicología Social Comunitaria, Eduardo Almeida nos plantea que este tipo de psicología tiene su base en ayudar al individuo a comprender su entorno a partir de los elementos sociales y psicológicos que constituyen su complejidad. A partir de ello es que podrá lucubrar algunas alternativas para solucionar los problemas que le aquejan. Eduardo Almeida nos dice que la psicología social se ocupa y se preocupa por la gente, y que la psicología social comunitaria se enfoca más en aquellos procesos de desarrollo humano en que las colectividades transforman la realidad del mundo en su cotidianidad. En el caso, Marcela, de la migración, ¿te parecería que el hecho de que cierto sector de determinada población llegue a un lugar, hablando de México, llegue a Estados Unidos, absorba ciertas costumbres
en este caso de nuestro vecino del norte, regrese con esas costumbres a su comunidad, ha como incrementado este fenómeno de la sociedad de flujos o no. Trae costumbres norteamericanas a cierta región pequeña de alguna parte de la provincia poblana, en nuestro caso. Sí, bueno, yo creo que la migración de alguna manera ha incrementado los flujos a ciertos lugares en México, ¿no? Y me refiero a flujos en un sentido mucho más amplio, ¿no? Bueno, Sí. por un lado, la movilidad de las personas, ¿no? La migración misma va ampliando las redes sociales que permiten una mayor migración de los lugares de origen, ¿no? Pero también encontramos flujos, por ejemplo, los flujos financieros que se incrementan a raíz de las remesas, ¿no? Y que me parece que es otro de los flujos que es importante mencionar, porque gran parte de las decisiones que a nivel mundial se toman tienen que ver con estos flujos financieros, ¿no? Es decir, la movilidad que el dinero tiene, ¿no? La inmediatez de que cambie de México a Europa de un día para otro, ¿no? Y que genera además que rompa con ciertas estabilidades, ¿no? que teníamos, ¿no? Lo acabamos de ver con la crisis que estamos viviendo ahora, ¿no? La venta de dólares que sale rápidamente por aquí, Claro. lo compran y se va a otro país, ¿no? Sin saber a dónde, ¿no? Entonces, me parece que también hay que pensar en ese tipo de flujos, ¿no? Los flujos también que se generan a partir de los negocios ilícitos, ¿no? Que de alguna manera se van también mezclando con las migraciones, sin que los migrantes así lo quieran, ¿no? Es decir, estos grupos que empiezan a meterse a partir del narcotráfico, del tráfico mismo de personas, ¿no? La trata de personas que empiezan también a verse involucradas muchas de estas comunidades, ¿no? El envío de remesas que ya había yo dicho y la misma circulación de los bienes simbólicos, ¿no? Que de alguna manera llegan no solamente por el retorno de los migrantes, sino a través de cartas, ¿no? De productos que se envían de allá, ¿no? El uso de un microondas hace mucho tiempo que llega a México gracias a los migrantes, por ejemplo, ¿no? O el uso de algunos otros elementos que son más propios de la cultura estadounidense, ¿no? Gracias, Marce. Vamos a una pausa. Continuamos con Pensamiento Libre. Continuamos con Pensamiento Libre. Llegamos, Eduardo, al último bloque, es como para amarrar, aterrizar muchas de las cosas que dijeron, que yo creo que están muy bien aterrizadas, muy claras. Hablamos de ruptura de la comunidad, hablamos de sociedad de flujos, y antes de hacerles esta última pregunta, me viene a la memoria como se parece, hace unos años se manejaba mucho una frase que decía universitarios exitosos para sociedades fracasadas o algo así, ¿no? Que me parece que tiene que ver un poco con qué comunidad para qué sociedad. Sí, yo estoy convencido de que las élites mexicanas le han fallado al país permanentemente. Nunca ha habido en este país élites que realmente se preocupen de la población mexicana. Todo se ha organizado para unos cuantos, para unos pocos y para el saqueo de unos cuantos. Y eso es lo terrible. Sí. Y lo que ha salvado a este país es precisamente la dignidad de la gente, del pueblo, de los individuos mexicanos, que frente a tanta opresión, a tanto descuido, a tanta negligencia, porque tú repasas nuestra historia desde los tlatoanis, desde la época colonial, la época de la independencia, la revolución, siempre hemos sido un país dependiente de élites absolutamente egoístas, centradas en sí mismas, buscando su bienestar y su provecho, y ejemplos pues los tenemos a granel en nuestro México actual. Desgraciadamente. Sí. Entonces digo, si tú ves, ¿por qué no progresa nuestra educación? Que sería un punto clave para ir creando precisamente
esta sociedad libre, de hombres libres, de hombres conscientes de sí mismos. ¿Cómo quieres que lleguemos a eso cuando toda nuestra formación elemental está en manos de un sistema que lo que logra es precisamente lo contrario de lo que supuestamente se propondría? En una tesis de no hace muchos años, de hace 3, 4 años, que estudiaba la educación mexicana, ¿quiénes eran los obstáculos al desarrollo de los buenos mexicanos, de los individuos libres que crearan este nuevo tipo de comunidad? Primero, el sistema educativo. Segundo, la cultura magisterial. Tercero, los cursos de actualización. Porque donde aprendían los maestros realmente cosas educativas interesantes eran los recesos, cuando los maestros se platicaban las cosas reales de lo que pasaba en las aulas. Entonces digo, si tenemos todo lo que se supone que debe favorecer, lo tenemos en contra, pues ¿cómo queremos tener un país en esta sociedad de los flujos? ¿Cómo queremos tener, es decir, algo que permita que estas rupturas de comunidad, de la comunidad tradicional, nos permitan crear este nuevo tipo de comunidad de hombres libres que escogen sus grupos, sus redes, que favorezcan precisamente el desarrollo de su personalidad, de su individuación y que permitan la capacidad de actuar juntos? Claro. Por eso siempre nos están achacando que populistas, que retrasados, que marxistas trasnochados. ¿Por qué? Pues porque precisamente lo que queremos es seguir medrando a costa de las mayorías, unos cuantos, con un discurso muy liberal, muy democrático. ¿Dónde quedó lo democrático? ¿Dónde está esta república? Claro. ¿No? Sí, con una distancia grande entre las palabras y los hechos, ¿no? Un abismo grande de diferencia. Una brecha no digital, sino una brecha lingüística. Exactamente. Sí. Marcela Ibarra nos explica que la migración se expresa por el arraigo y la identidad regional. El plan de vida del migrante se da en combinación con la comunidad de origen. Así, la pura racionalidad económica se ve complementada por la dimensión cultural para explicar el fenómeno. Dentro del entramado de constantes desplazamientos de comunidades desde México hacia Estados Unidos, se ha encontrado que los lazos sociales de la comunidad, lejos de diluirse, se refuerzan cuando se está en el exterior. Para Marcela Ibarra, todo parece indicar que, al menos para los migrantes de primera generación, su matriz identitaria cultural no se altera cualitativamente. Es decir, la identidad se adapta, se redefine, se remoldea, pero siempre desde la base de la vieja identidad. Marce, ¿qué comunidad para qué sociedad? Yo soy un poco más, pesimista que Eduardo. Sí creo que estuvo más, yo estaré más pesimista, no, pero sí me parece que la dignidad, como él plantea, es como un nicho desde donde se puede construir, ¿no? El asunto es que sobre esa dignidad pesan las grandes consorcios empresariales, las grandes fortunas de los empresarios mexicanos y de los políticos mexicanos, ¿no? Entonces, me parece que sí, que podemos hablar de comunidad, pero en el sentido que también ya había mencionado Eduardo hace un momento, ¿no? Estas comunidades cerradas, ¿no? Que están apareciendo ahora mismo como fraccionamientos cerrados, urbanos, en las grandes ciudades, ¿no? Alejados de la delincuencia, alejados de la pobreza, ¿no? Buscando precisamente esta seguridad, incluso más allá de la libertad, ¿no? Buscando fundamentalmente la seguridad. Entonces, me parece que vivimos en una sociedad donde la precarización económica es algo de todos los días, donde la violencia, el miedo y sobre todo algo que es más preocupante es la emergencia ya de un poder paralegal, ¿no? Un poder del crimen organizado que también ya está tomando decisiones importantes en el país, ¿no? Entonces me parece que ya no es solamente las clases hegemónicas tradicionales, sino nuevos poderes que van fluyendo y que de alguna manera van reorganizando la vida, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones que tendríamos que seguir para ir royendo poco a poco, diluyendo poco a poco este
individualismo, este egoísmo, esta avaricia. Se ha mencionado muchas veces, no existe un mecanismo directo en el cual una ciudadanía pueda reclamarle a un gobernante algo con lo que no está de acuerdo, ¿no? Es de todos, lo sabemos, hemos visto muchos ejemplos que quienes nos representan no toman en cuenta, los representantes no toman en cuenta a los representados una vez que llegan a ocupar cierto cargo. ¿Para dónde ir? ¿Cómo caminar? ¿Cómo ir combatiendo esto? Bueno, yo creo que hay espacios que vemos todos los días y que de alguna manera tienen ciertos resultados, ¿no? Las movilizaciones sociales, los movimientos sociales actuales, me parece que de alguna manera avanzan en este sentido, ¿no? Un poco la movilización en torno a Pemex, por ejemplo, me parece que de alguna manera están generando o abriendo esos espacios, esos nichos de lucha y de resistencia, ¿no? Es buscar esa, como dice María Eugenia Sánchez, esa grieta, ese espacio desde donde seguir avanzando, ¿no? Y en donde el diálogo y la comunicación juegan un papel muy importante, ¿no? Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias, Eduardo. Terminamos de esta forma Pensamiento Libre, con la intención de fomentar, de participar en la criticidad de todos aquellos que vean este programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. Muchas gracias por acompañarnos.